Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema y tampoco tiene frío porque me puse la alfombra de mi abuela. Vámonos a el cine un ratito. Ok. Este tema me gusta. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Ahorita de qué se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí. 1912. El nativo Harold Smith nació en las Seis Naciones en Hagersville, Ontario, Canadá, como parte de la Grand River First Nation. Era un Mohawk de pura sangre. Cool. Su padre, George Smith, había sido el soldado nativo más condecorado del regimiento canadiense en la Primera Guerra Mundial. Y el joven Harry Smith gravitó hacia lacrosse. ¿El deporte? El deporte de lacrosse. Yo dije, bueno, es que era o el deporte o las camisetas. No, asumí que era el deporte. Harry era tan bueno que finalmente se convirtió en miembro del equipo nacional de lacrosse. Viajaron y finalmente jugaron en Los Ángeles. Y allá en Los Ángeles, mientras tanto, en Hollywood. Nomás, lacrosse es el del palito con la... Con la como canasta. Con una red, ¿va? Sí. Ajá. Fútbol con palos con red. Okay. Sí. Entonces ya era parte del equipo nacional. Andaban viajando, jugaron ahí. No sé si les daban fondos o tenían que pedirle al Guillermo del Toro de su época. Que les pichara. Ajá, pero mientras tanto, en Hollywood, el racismo se usaba para justificar que los blancos representaran a nativos americanos en el cine. Hay un libro que se llama Making the Movies de Ernest Dench, que salió en 1915, y decía, cito, los indios pieles rojas que han tenido la suerte de asegurar compromisos permanentes con varias compañías cinematográficas occidentales reciben un salario que los mantiene bien provistos de tabaco y de su adorada agua de fuego. Se podría pensar que esto los civilizaría por completo. Ay, hijo. Pero ha tenido todo el efecto contrario, porque el trabajo les brinda la oportunidad de vivir de nuevo sus días salvajes y no tardan en aprovecharla. Ponen alma y corazón en el trabajo, especialmente en las batallas con los blancos. Y es necesario tener guardias armados que vigilen sus movimientos ante la menor señal de traición. Eso que fueran pitbulls que nadie quiso y les pegaban. ¿Qué estaba hablando este tipo? Incluso hoy en día algunos actores blancos se especializan en papeles indios. Toman papeles principales para los cuales los indios rara vez son adaptables. Actuar como indio es lo más fácil posible, pues el piel roja es prácticamente inmóvil. Wow. Sí, entonces tenemos a un nativo canadiense, Mohawk, jugando lacrosse y un güey escapando libros racistas. Ajá. Todos en el mismo tiempo. En Los Ángeles, mientras estaba jugando lacrosse, Joe Brown notó a Harry. Joe Brown era un comediante de la época. Y le dijo, güey, oye, tal vez tú la armarías actuando. No sé cómo lo vio. ¿Qué? Pero estaba jugando lacrosse y le dijo, creo que podrás actuar. Harry era el jugador de lacrosse mejor pagado de Canadá. No sé qué significa ser eso, pero... yo tampoco, pero bueno. Pero se dio el lujo de intentar actuar. Brown ayudó a Harry a encontrar su primer trabajo en Hollywood como doble en un musical de 1937 llamado Make-A-Wish. Después de un par de años había trabajado en algunas películas como doble no acreditado y además tenía un trabajo secundario como ayudante de camarero. ¿What? Sí, o sea, era extra y ayudante camarero. Sí. Luego, Harris consiguió un trabajo como actor interpretando a un indio anónimo en la película The Seahawk. No Jerónimo, anónimo. Sí, anónimo. Una película protagonizada por Errol Flynn. Luego interpretó el papel de indio en la película Too Many Girls, protagonizada por Desi Arnaz, que creo que acaba de sacar una película de Amazon, ¿no? De la vida de este güey. Sí. De Ricky and the Ricardos, algo así. Simón. El suplente de Arnaz, o el doble de Arnaz, era un tipo llamado Van Johnson. Van Johnson tuvo una carrera, pues algo respetable, pero estuvo manchada, según un autor, porque escribo, cito, durante la preparación del programa, Van estaba rodeado de homosexuales. No. Entonces había racismo y homofobia. Ya. Harry continuó actuando. Se le había caído un frasco de miel, güey. Ya ves cómo los atrae. Ajá. Te llegan así los homosexuales. Si no te limpias bien miel.
Harry continuó actuando, interpretando a nativos en películas sobre comerciantes, de pieles franco-canadienses. Había muchos papeles para nativos y aborígenes anónimos a lo largo de las películas. O sea, era de, mira, como esta película vamos a estar con nativos, entonces va a haber un chingo de nativos. Pero pues no van a hablar ni van a tener Es como ahorita el vato ese que en IMDb tiene como 200 películas y siempre es el mismo personaje latino y con el mismo nombre. Hector. Siempre es Hector. Pero la mayoría de los actores nativos tuvieron carreras cortas en Hollywood porque o no podían encontrar un trabajo que les pagara bien o simplemente no podían lidiar con todo el pinche racismo. Güey. O según lo que estoy escuchando, se volvían salvajes de nuevo, les volvían a salir los colmillos, el pelo y se iban a cazar. Sí, de hecho, la película de Zootopia está basada en esto, bueno, más que lo cambiaron un poco. Simplemente eran mostrados en la pantalla montando caballos, gritando ¡ay, ay, ay, ay! Y luego el héroe blanco les disparaba. Esos eran los papeles que había para nativos americanos. Para cualquier tipo de nativo. En las películas, cuando había varios extras que le hacían de indios o nativos, los extras blancos tenían que llegar primero porque tenían que maquillarse de rojo. ¿No es cierto? ¿Redface? Redface. Para maquillarse de rojo usaban algo llamado bol arménico, que es un tipo de arcilla roja que se mezcla con agua y luego se las ponían en el rostro. El bol arménico, antes de ser usado como maquillaje, era usado para curar la diarrea. Un nativo americano de nombre Iron Eyes Cody, o Cody Ojos de Hierro, consiguió su primer trabajo en Hollywood como supervisor en el departamento de maquillaje, supervisando para asegurarse de que se viera auténtico. Está muy rojo, está muy necesito más marrón. Por favor. Sí, todo su trabajo era supervisar el maquillaje para que los blancos se vieran así del tono rojo correcto. Sí, ese era su trabajo. Como nativo americano, su trabajo era ver cómo hacían apropiación cultural de manera adecuada. Mínimo. Mira, si van a apropiar mi cultura, que lo van a hacer bien. Ajá. Iron Eyes decía que él era en parte Cherokee y en parte Cree y que se había criado en Oklahoma, donde conoció Hollywood por primera vez. Porque Paramount Pictures había utilizado la granja de su familia en Oklahoma como una locación de filmación en 1919. Y su padre había estado mucho tiempo en el mundo del espectáculo. Incluso realizó una gira en un espectáculo así como del Wild Wild West basado en Buffalo Bill, en que se la pasaba de gira a su papá en ese pedo, ¿no? Oh, cool. Al año de que filmaron la película en su granja, los Cody se mudaron a Hollywood, perdón. El padre de Iron Eyes trabajó también como asesor técnico en algunos westerns. Y en 1925, Iron Eyes comenzó a trabajar en el maquillaje en los sets. Dijeron, mira, tu papá es asesor, tú sabes qué tono de rojo son ustedes, ¿verdad? Ponte ahí a verificar. Tú distingues entre rojo marrón y rojo manzana, ¿verdad? Perfecto. Pon tu manita a un lado y que quede igual su cara que tu manita. Básicamente. Podía recitar la oración del Gran Espíritu, hacía trucos con cuerdas, sabía lengua de señas y podía hablar 5 idiomas indios diferentes. Oh, qué chingón. Debido a eso, pronto comenzó a conseguir trabajo cuando empezaron a salir personajes más de nativos americanos extras y lo ponían ahí y decían, mira, no más asesora, ya también tú sales a cuadro, güey. Y poco a poco fue subiendo y consiguiendo trabajo estable frente a las cámaras. Pero los blancos que interpretaban a nativos americanos estaban molestando a los verdaderos actores nativos americanos porque pues tenían la capacidad, pero no los contrataban por racismo. O sea, era de mejor contrata al blanco, güey, porque no, este güey se nos va a hacer salvaje y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Mientras que un hombre blanco con maquillaje rojo era el protagonista, los verdaderos nativos tenían que conformarse con ser extras. Que mataban. Ajá. No le daban los protagónicos a los nativos, se los daban a un blanco, lo pintaban del color del extra. Claro. Y era de, mira, así como pinche John Wayne cuando haciendo la Genghis Khan, güey. Ese pedo, así, pero un poquito antes. No sé cómo salieron con esa, güey. No sé cómo nadie... No. Para empeorar las cosas, algunos también fueron empleados en filmaciones de películas, entrenando a los blancos sobre cómo hablar y cómo actuar como auténticos indios. Hijos. Y van a necesitar tabaco y agua de fuego. Sí, su firewater. Y cuando estaban ellos diciéndoles a los actores blancos cómo actuar como indio, llegaba el director, güey. Les decía, no, lo estás haciendo mal. Los indios no son así. Los indios hablan despacio, en voz baja y tienen un acento bien culero. O sea, el clásico de why you, exacto. White man, come over here now. Todo eso. Ese cliché. Ese cliché. Estereotipo. Ajá, que era un estereotipo que no era del todo cierto. Tenían que enseñárselo los nativos a los blancos. Güey. Wow. Harry una vez estaba en un set con Iron Eyes Cody en el 1942
en la película de Lucille Ball que se llamaba Valley of the Sun. En ese momento, Harry estaba comenzando a sospechar de los antecedentes nativos de Iron Eyes. Lo estaba cuestionando un poco. Otros nativos americanos también como que tenían sus dudas de si Iron Eyes era o no nativo. Si bien nunca lo dirían en público porque pues era alguien que estaba trabajando en el medio y que ya estaban teniendo papeles importantes. Y no tener renombre de nativo. Ajá. No querían, o sea, había rumores entre ellos, pero nunca lo decían en público. Incluso algunos nativos americanos se molestaban cuando escuchaban a otros hablando de esto. Decían, bueno, o sea, ese güey claro que es de nosotros, güey. Claro. Ese güey sabe qué color somos, güey. Sí, sí. A ver, el pantón de nuestra piel. De hecho, una vez un actor y stuntman doble de riesgo que se llamaba Running Deer escuchó a su compañero actor Jim White cuestionar los antecedentes de Iron Eyes. Lo cayó, güey, a golpes. Le tumbó 2 dientes. Dijo, no estés hablando madres de mi gente, güey. En otra ocasión, también arrojó a un actor llamado Little Buffalo a través de una puerta de vidrio en un bar. Entonces, Running Deer tenía pedos con la ira, ¿no? Sí, aparentemente. Una cosa es defender a tu gente, otra cosa decirle, es... por favor, no hables así de... Otra es aventar a un güey por una ventana. Cuando no están grabando todavía. Simón. Creo que es el problema o más grande. tumbarle 2 dientes. Entonces, había algunos que estaban cuestionándose la historia de Iron Eyes, pero era un tema muy delicado que no tocaban a fondo. Existían también en esa época los westerns canadienses, que se enfocaban en la policía montada de Canadá, o los Mounties, como les dicen. Ajá. Y esas películas eran aún más racistas que las películas gringas, güey. Los Mountie Westerns tenían un uso de personajes que les llamaban los half-breeds o los mestizos. Ajá. Que era un insulto racial codificado que se refería a los metis de Canadá, que eran descendientes mixtos entre nativos y europeos. Ok. Que eran vistos como lo peor de lo peor. Los muggles. Simón. Durante medio siglo, los metis fueron representados siempre como villanos. Eran representados como, cito, degenerados astutos y poco confiables que deseaban mujeres blancas indefensas, vendían whisky a los indios y dejaban que otros tomaran la culpa de sus crímenes. Wow. En la película muda de la policía montada llamada God's Country and the Law, fueron descritos como una extraña herencia de sangre degenerada. Y luego Hollywood también empezó a difundir el término half-breed a más lugares cuando empezaron a traerse películas canadienses para mostrar. Harry trabajó en una película de Abbott y Costello que era tan ofensiva para los árabes que fue prohibida en Marruecos y fue editada en Siria cuando se estrenó. ¿Tan así? Estuvo tan culera que Siria dijo, te estás mamando. Wow. Existe cierta creencia, pero ninguna prueba de que Harry estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Si lo hubiera hecho, hubiera sido lo único que le hubiera dado derecho a votar en Canadá, porque él como nativo no podía... ¿No puede votar? En Canadá, no. En esa época no. Tenía que meterse al ejército y pelear por el país para que le dieran el derecho a comprobar. A votar. Simón. Mira, cuando te vas aquí vas a pelear contra 300 irlandeses. No, tienes que pararte ahí 10 minutos y luego sales corriendo. Ya con eso puedes votar. Se arma. Sí. 1945 es el año en que Harry Smith eligió un nuevo nombre artístico. Primero se llamaba Silver Hills Smith, porque su equipo de lacrosse así le decía. El talón es de plata. Pero pronto se convirtió en Jay Silver Hills. Y Jay ahora se estaba convirtiendo en una cara conocida en las películas. Estuvo haciendo algunos papeles ya que le daban líneas y en otros estaba de extra. Pero estuvo también en una película con Iron Eyes Cody que se llamaba Unconquered. Y ahora ya empezaba a haber como que una tensión entre Iron Eyes Cody y Jay Silverheels, porque eran los dos actores que tenían la mayoría de los papeles nativos. Y era si no contratabas a uno, contratabas al otro. Ya empezó Simón. ¿Cómo se llama? La pelea entre los dos. ¿Crees que para este punto que ya se escucha que es más ya está como ya adentrándose, el papá ya lo haya perdonado por dejar su brillante carrera en lacrosse? No sé, güey. Sé que hubo una discusión ahí. Obviamente. No, hijo, no vas a dejar lacrosse, es el futuro. No te vas a hacer actor, vas a desperdiciar tu carrera. Es que hace poco... tonto. Algo estúpido, ¿no? O sea, así de... ¿Cómo que tu plan B es actuar? Sí. De hecho, hace poco estaba leyendo un artículo de todas las celebridades que... O sea, hay una desproporción, perdón, en la cantidad de celebridades que tienen padres famosos o con dinero, porque tienen más oportunidad de experimentar sin caer en crisis económica o financiera personal. Claro. Porque tienen una red de apoyo muy cabrona. Tienen red de apoyo y pues contactos. Contactos e influencias. Simón, entonces, este güey. Este güey no, viene de lacrosse. Viene de lacrosse, güey. Jay y Iron Eyes continuaron trabajando juntos y por separado en muchas películas durante varios años. Ambos en el mismo tipo de roles. Eran el indio, el nativo, que nomás estaba ahí siempre, Simón. Pero en 1949,
Jay Silverheels tuvo un gran avance y se convirtió en la primera persona nativa en interpretar a un nativo americano en la televisión cuando el popular programa de radio El Llanero Solitario fue llevado a la pantalla chica. Durante las décadas de 1930 y 1940, Tonto. ¿Él era tonto? Ajá. Sí. Sí me acuerdo de él. Entonces, pero en la época en la que era radio este pedo, el personaje de Tonto, que era el compañero nativo americano del Llanero Solitario, que lo hizo Johnny Depp, había sido interpretado por el actor blanco John Todd. Cuando llegaron los años 50, Todd tenía un poco más de 70 años. El ejecutivo de radio lo despidió y lo reemplazó con un joven actor de doblaje que sí era nativo americano. Ok. Yay. Progreso. Pero el actor nativo americano se negó a hablar con la voz que tenía típica Tonto y porque que tenía un inglés. Sí, ¿por qué? Cosas allá. Y quería que hablara en un tono educado y el ejecutivo lo corrió. Y volvió a contratar a John Todd, ya bien viejo. Total, ya cuando llegan a la pantalla chica, se estrena el 15 de septiembre de 1949 y Jay Silverheels se convierte ya en un hombre que todo el mundo ubica, súper familiar, y empieza a recibir más trabajo. Pero le siguen dando un chingo de trabajo en papeles monosilábicos y estereotípicos. Aunque El Llanero Solitario fue un gran éxito, era una producción de bajo presupuesto. Un día, Jay Silverheels protestó. Fue una protesta de nomás él. No se le unió más gente. Se estaba negando a entrar a vestuario porque las estrellas del programa, o sea, el Llanero Solitario y Tonto, no tenían vestidores propios. Los estaban obligando a cambiarse en un baño en una gasolinera al final de la calle. What? Porque era de muy bajo presupuesto. Su protesta funcionó y el día siguiente ya los dos protagonistas tenían sus propios vestidores. Empezó a luchar por lo que era justo para él. John Hart, quien interpretó brevemente al Llanero Solitario, dijo que a Jay no le gustaba interpretar un personaje que básicamente parecía que tenía una deficiencia mental, güey. Porque así lo trataban. Sí. O sea, para empezar, se llama Tonto. Sí, se llama Tonto. Que no es un nombre nativo americano, güey. No es. Y todas sus líneas son así de rico. Y el actor que se hizo más famoso con el personaje del Llanero Solitario, Clayton Moore, dijo que Jay nunca podía recordar sus líneas porque el güey le valía verga, porque si se me van a poner a decir pendejadas, pues me las invento ahí, güey, fuck it. De hecho, dijo, cito, nunca leyó el guión. Estábamos en medio de una escena, había una pausa y Jay improvisaba algo como, así es, o yo espero aquí, tú vas a la ciudad. Porque pues eran las líneas que le daban. Entonces, Buffalo Crispy. Y esta era la razón por la que el personaje tenía tantas líneas desechables, que Jay se las inventaba. Pero ahora Jay era una estrella y ya también estaba trabajando en películas. Ya tenía papeles más importantes. Interpretó a Jerónimo en The Battle of the Apache Pass en 1952. Y luego en 1952 también protagonizó una película llamada Half-Breed. Oh my God. Mestizo. Esta película tenía pues, ahí su tagline que les ponen en el póster. Ajá. Un poquito racista, que decía, cuando el hombre blanco y el mestizo se vuelven salvajes. Una aventura de sangre roja. Mientras tanto, Iron Eyes Cody tenía un trabajo estable, tenía sus papeles en películas, era bastante reconocible, tenía un aspecto muy llamativo. Y al igual que Jay, fue ascendiendo, tuvo algunos papeles protagónicos. También era muy activo cuando se trataba de trabajar con causas a favor de los nativos. De hecho, donó mucho dinero para las causas. Se casó con una mujer nativa americana llamada Berta, que fue la primera mujer arqueóloga nativa americana. Oh, wow. Y era de una prestigiosa familia de las Seneca, los indios Seneca. Y como no pueden tener hijos, adoptaron a 2 hijos que también eran nativos americanos. En 1953, Jay estaba trabajando en Last of the Comanches con el actor nativo John War Eagle. John War Eagle estaba muy involucrado también en el activismo de los nativos americanos. Águila de guerra. Sí, güey. Apellidos bien perras. Ajá, están bien chidos los nombres. Y como War Eagle estaba muy involucrado ya en la política y en el activismo, Jay también se empezó a involucrar. De hecho, en su próxima película, habló mucho con sus coprotagonistas, con el equipo y los medios, sobre la idea del red face o la cara roja. Ya llegó a decir, Sí, vamos a hablar de esto. Sí, Jay llegó y les dijo, oigan, ya es hora de que los blancos dejen de maquillarse de rojo y denle oportunidades a los actores nativos, güey. O sea, somos un chingo, tiren paro. Y un nativo americano que no estuvo de acuerdo con esta idea fue Iron Eyes Cody, porque ya tenía su trabajo asegurado, güey. Claro. Y pues, era así como que no Nadie más conoce el pantón sí, nativo americano como él. Nada más él. Porque aparte todavía trabajaba
O sea, aparte que era actor, todavía seguía trabajando asesorando a los maquillistas sobre el color adecuado de piel. Entonces, si ya no podían maquillar a gente blanca. Ese color no es lo suficientemente racista. Mira, déjate enseño cuál es el tono. Sí, de hecho, o sea, estaba preocupado porque decía, pues si ya no contratan blancos para pintarlos de rojo, mi otra fuente de ingresos se me va a acabar. Jay estaba presionando por mejores papeles para los actores nativos durante un tiempo, pero no creía que una protesta formal fuera efectiva. De hecho, dijo, cito, un boicot de los indios no significaría la pérdida de dinero que puede traer un boicot de los negros. Porque pues, decía que había más público negro y más artistas negros que podían hacer un boicot que nativos americanos. Uh-huh. Pero nada cambió. Al año siguiente, Jay seguía trabajando junto con hombres blancos vestidos, pintados de rojo. Güey. En 1954, Jay, que era un fumador, pero, o sea, fumaba un chingo. Esos en cadena. Sí, cajetillas diarias y todo. Prendes uno con otro. Hizo una escena de pelea con un doble en El Llanero Solitario. Luego volvió a su camerino y le dio un infarto. Oh. Y los guionistas tuvieron que resolver porque pues estaban grabando. En el momento. Sí, entonces pues, estaban grabando, ya estaban saliendo los episodios. Tuvieron que decir que el personaje de Tonto se había ido a ver al gran padre blanco a Washington, D.C. para reunirse con él y hablar de asuntos urgentes de los nativos americanos. Pero el Llanero Solitario necesitaba su sidekick, güey. Necesitaba su patiño, Simón. Así que se les ocurrió el papel del sobrino del Llanero Solitario. Y ya con eso agarraron a un personaje que se llamaba Dan Reed para llenar el vacío de Tonto. Oh, my God. Jay volvió a actuar unos meses después, pero luego ya el Llanero Solitario fue cancelado. Hicieron un largometraje y parecía que la marea estaba cambiando un poco en torno al racismo. De hecho, en una línea, el Llanero Solitario se enfrenta a un grupo de blancos racistas y les dice, cito, en todas las peleas entre blancos e indios son los blancos quienes empiezan el desmadre. O sea, cómo están los problemas. Entonces ya empezaron a meter ahí la realidad. Simón. Se puso meta. Ajá. Luego en 1956, Jay participó en una película en la que el protagonista Audie Murphy regañaba a sus compatriotas blancos por tratar mal a sus vecinos nativos. La película se llamaba Walk the Proud Land, que de hecho fue un western bastante liberal para el resto de los westerns que eran... Está muy cabrón, ¿eh? Para esos tiempos. Simón. De hecho, el héroe defiende a los nativos americanos contra las turbas de linchadores blancos y la justicia corrupta de esas fronteras. Les dio a los nativos armas de fuego y se ganó su confianza. Básicamente era el último samurái con Tom Cruise, pero nativos americanos. Ok. Simón, o sea, es de... Dances with Wolves. Sí, obviamente al final de cuentas era el White Savior Complex. O sea, era él llega a salvar. Llegó a salvar el blanco a los nativos de los blancos porque no podían solos, pero ya estamos cambiando de los nativos son el problema siempre. Sí, la narrativa poco a poco ya va más para... Pero y si tal vez nosotros los blancos tal vez a veces somos maleducados. Híjole. Y si tal vez... Eso no va a vender. Hay que hacer tal vez, no, poquito. Ajá. Oye, ¿no podemos poner actores nativos en whiteface? En 1958, en el programa What's My Line, fue invitado un actor llamado Rod Redwing, que era un actor nativo. Hacia el final de uno de los segmentos, el comediante Jonathan Winters, que es una leyenda de la comedia de su época, le pregunta a Redwing por qué los indios no salen en más películas o ganan mejores papeles. Y Redwing se supone que le iba a contestar algo que ya estaba ahí medio acordado, pero se salió del guión. Y declaró lo siguiente, cito, Hollywood no cree que los indios sean del tipo, por lo que siempre tienen a alguien más interpretando a un indio. Y el presentador nomás se rió y cambió de tema. Fue, qué padre. Y ya. Sí. Ayer se me ponchó el carro. Sí. Es la mejor manera de afilar un hacha. Yo no hago eso, yo actúo. Actúo porque no sé afilar hachas. Plumas, pero ¿qué plumas me recomiendas para mi cabello? Jay siguió trabajando otras bambalinas para ayudar a la causa de su gente. O sea, él era nativo canadiense, pero estaba, o sea, que en Hollywood está tratando de ayudar también. Empezó a entrenar a actores nativos americanos para que estuvieran más preparados al momento de llegar a Hollywood. Les puso talleres de actuación, una escuela de actuación incluso. Empezó a hacer una campaña de reacción de cartas en 1960 dirigidas al presidente Eisenhower. Al presidente Eisenhower, al vicepresidente Nixon y a los directores de las 3 principales cadenas de televisión, hablando sobre la representación de los nativos en el cine y la televisión. O sea, él estaba bien metido ya en el pedo de nos están dando papeles bien culeros. Ahí está uno de nosotros maquillándolos de rojo para que salgan en lugar de nosotros. Esto tiene que cambiar. Ajá, eso tiene que cambiar. Y las cosas estaban cambiando poco a poco. La segunda película, El Llanero Solitario, tenía a El Llanero y a Tonto luchando contra una pandilla de bandidos encapuchados
algo basada en el Ku Klux Klan. All right. Y que habían asesinado al azar a 3 nativos nomás porque sí. Jay y Moore recorrieron los Estados Unidos durante varias décadas. Moore, el que era el personaje del llanero solitario, era muy protector con su personaje y se enojaba con los paparazzis cuando le tomaban fotos sin traer su mascarita. Como el santo Sí, Blue güey. Demon de acá. Ajá. Sí, o sea, de hecho, años más tarde, cuando ya no era el llanero solitario, los productores lo llevaron a juicio para que dejara de usar la pinche máscara. Porque, güey, no eres tú, no es tu personaje, no es tú. ¡Cállate! Sí, que le pasó algo contrario, pero a Lazenby, el güey es el australiano que le hizo de 007. Ajá. Cuando la hizo él de James Bond, él era un pinche güey hippie. Entonces, cuando de repente lo veían los paparazzis así, los productores se enojaban con él porque no andaba línea como James Bond. Como debería de ser, ajá. Un surfero chapastroso. Simón. Ahora, en 1963, Jay Silver Hills fue el primer nativo incluido en el Salón de la Fama de los actores de pantalla y el movimiento indígena estadounidense. Estaban presionando también para que las estaciones de televisión locales ya no pasaran a repeticiones de programas o de películas Racistas. Súper racistas. Iron Ice Cody seguía trabajando, tanto en tele como en cine. Incluso llegó a protagonizar algunas películas. También trabajó en comerciales, pero siempre que trabajaba en comerciales, hacía que las empresas le donaran su salario a escuelas o orfanatos de nativos americanos. O sea, el güey era de, no, ¿sabes qué? O sea, sí hago tu comercial, pero pues él lo hacía para recabar fondos. Él seguía haciendo su labor activista. De hecho, una vez consiguió que una empresa de calzado le enviara así cientos de zapatos a un chingo de niños nativos que no tenían. Pero cuanto más subía su perfil, más se enojaban otros actores nativos americanos. La actriz Lois Red Elk dijo, cito, su ropa y la forma en que usaba las plumas estaba mal. Cuando otro actor le preguntó sobre sus primeros años de vida, se dio cuenta que Iron Ice Cody no tenía antecedentes de nativos americanos. No había experiencias que le pudiera ofrecer para respaldar su pasado como nativo. Porque no lo era, güey. No era. No era nativo americano. Pues por eso era tan bueno para el color de la pintura, güey. Porque estaba actuando él toda su vida, güey. Era un actor de método cabrón, güey. Wow, it's the prestige Native American. Una mujer que dirigía un registro de nativos americanos para las artes escénicas descubrió que no estaba verificado como parte de la tribu Cherokee. Y a ella le estuvo insistiendo para que se verificara. Y él nomás le daba largas. No, sí, luego lo hago. Mañana. Sí, luego se me perdió mi INE. Fíjate, no quiero sacarla primero y luego ya. Pero necesito una carta poder. Sí, es un pedo. Porque perdí mi acta de nacimiento. El mes que entra. Sí. Y así se la mantenía, güey. Jay ahora estaba interpretando el personaje de tonto, pero como una manera cómica, porque esto era muy común, así como aquí en México era muy común que Tintán o Cantinflas fueran básicamente el mismo personaje en diferentes situaciones. Ajá. Allá también era muy común lo mismo. Entonces, tonto ya lo usaban en diferentes cosas que no tenían que ver con el llanero solitario. De hecho, actuó en una western de Bob Hope, otra leyenda de la comedia del cine de su época. Y empezó a recaer en los mismos roles que siempre había tenido. Pero ahora la sociedad estaba cambiando. Y eran los 60s. Empezó a crecer la presión por parte de los grupos de activistas sociales para que ya no estuvieran poniendo a los nativos americanos de esa forma. Así, pues fue en los 60s el famoso comercial, ¿no? Del nativo que vamos llora. A llegar a eso. Oh. Simón. O sea, la presión creció tanto que empezaron las productoras de cine a ya no meter ese tipo de personajes. Y se empezó a quedar Jay sin trabajo, güey. Oh, no. Entonces es como que sí me están ayudando, pero al mismo tiempo me están chingando. Porque no... Sabes que o sea, es buena onda, pero siempre está pensando en Nito Milana. Es que es mi jale, carnal. Es mi jale, carnal. Sí. En 1969, M.G. Herding escribió un libro llamado La Sociedad Injusta. En el libro llamó a los jefes y otros líderes nativos que apaciguaban el gobierno a expensas de los mismos nativos, Uncle Tomahawks. Oh. Ok, voy a explicar el contexto. Este término es un juego de palabras de Uncle Tom. ¿Estás bien? Ya. Alergia al racismo. Perdón, sí. Es un juego de palabras de Uncle Tom. Uncle Tom era un hombre negro considerado excesivamente obediente o servil a los blancos. El ejemplo más moderno de un Uncle Tom es el personaje de Samuel L. Jackson en Django Unchained. Ajá. O sea, es el negro que echa de cabeza a los otros negros para quedar bien con el blanco. Entonces este libro decía que... De hecho, Uncle Tom viene de una novela que se llamaba Uncle Tom's Cabin o La cabaña de Uncle Tom, en la que el personaje principal era un negro que se llamaba Tom, que era demasiado buen pedo con los blancos esclavistas. Para salvar su propio pellejo y quedar bien. Sí. Okay. Entonces ahí viene el término y ya como juego de palabras eran Uncle Tomahawks. Sí, que los Tomahawks. Sí, que son una tribu. Entonces era el pedo de
o sea, tú estás siendo demasiado servil con los blancos nomás para mantenerte, vigente. Ganando la Y para muchos nativos americanos, todos los papeles que había interpretado Jay Silverheels básicamente lo convertían en el epítome del Uncle Tomahawk. Damn. Entonces él, que también había estado peleando porque quitaran Redface y quitando esos pedos, ahora se vio envuelto en el centro del huracán de tú eres el problema, güey. Ajá. Esta vez también fue el periodo más fuerte para el movimiento de nativos americanos que luchó por la igualdad de derechos y reclamos de tierras. Empezaron a atacar las representaciones en medios y el objetivo número uno de la campaña fue el nativo americano más conocido, Jay Silverheels. Okay. Entonces se fueron contra él, así de, güey, o sea, tú nos estás manteniendo... Con el estereotipo, con el estereotipo y todo. Ajá. Las partes en las películas que solía interpretar Jay desaparecieron debido al activismo y también a que los westerns ya iban bajando en popularidad. Ya en los 60s ya estaba el cine, el cine experimental y cosas más raras. Muchas drogas. Simón. El erudito Ralph Fryer llamó a tonto un idiot Stepin Fetchit. Ahora hay que poner un chingo de contexto aquí. Stepin Fetchit era un comediante y actor de cine estadounidense que era de ascendencia jamaiquina y de las Bahamas. Fue considerado el primer actor negro en tener una carrera cinematográfica exitosa. Pero también era considerado un Uncle Tom. Ok. Porque su perfil más alto fue durante la década de los 30. Tanto en películas como en el escenario, hacía muchos roles basados en su personaje de el hombre más perezoso del mundo, güey. Ya. Entonces salía como un guardia que no hacía su trabajo. Y mantenía el estereotipo de que los negros eran son huevones y flojos y no trabajan. Entonces el activista le dijo, tú eres como un Stepin Fetchit, pero indio. O sea, además está haciendo roles que mantienen estereotipos negativos de nuestra cultura. Ajá. Y el activista y líder del movimiento indígena, Russell Means, usó tonto de la misma manera que Uncle Tom. Entonces ya no pasó de ser Uncle Tomahawk, ahora ser tonto es el equivalente a Uncle Tom. Ok. Ya el personaje que volvió famoso, Jay Silverheels, ya se volvió un completo... Un sinónimo traidor a la causa. A la causa, Simón. Obviamente a Jay le molestaba la idea de que él era responsable de la imagen negativa de los nativos en el mundo del espectáculo, porque él estuvo tratando de cambiarla, güey. Ajá. Él se veía a sí mismo como un modelo a seguir. Fue el primer nativo en meterse a la junta directiva del sindicato de actores de la pantalla, del SAG, del Screen Actors Guild. Pasó un chingo de horas estableciendo el taller de actores indios para que ahí pudieran aprender actuación. Ahora también se estableció el Centro Indio de Los Ángeles en Echo Park. También les ayudó a los actores nativos a meterse al sindicato, porque creo que lo hemos platicado en leyendas, pero para entrar al sindicato tienes que tener papeles con líneas habladas. Entonces, como siempre los usaban a más de extras. Siempre les pagaban honorarios como en la Universidad Mexicana. Sí, entonces ya güey los hacía que les dieran una que otra línea para meterlos al sindicato y todo. Y ahora por los papeles que tuvo que tomar por necesidad, ya lo estaban poniendo como Sí, qué difícil. Tú eres la culpa. Tú eres el culpable de que nos estén tratando la chingada. A finales de los 60, cuando el dinero ya se le estaba agotando, Jay y Moore volvieron a hacer sus papeles de llanero solitario y tonto en un comercial de Geno's Pizza. Oh, qué triste. Sí. Es como, güey, o sea, es lo mismo que los comerciales de Super Bowl cada año que nomás estamos viendo a qué celebridades congelan. Tú sabes cuando ya es de, necesitaba dinero. Sí, mira, salió Kevin Bacon ahí. Sí, es cierto, ¿en qué ha salido Kevin Bacon últimamente que no es un comercial? Yep. Simón. Los Guardians of the Galaxy de Navidad. Ajá. Batallé para verlo. Y dura como 40 minutos. Pues es que los especiales de Navidad nunca han sido... Nomás lo vi por Guardians of the Galaxy. Odio los especiales de Navidad. Pero dije, es Guardians of the Galaxy. No valió la pena. Nope. Los ejecutivos de CBS estaban preocupados por el anuncio. Estaban preocupados de que fuera a ofender a la hora muy ruidoso movimiento indioamericano, güey. Ajá. Como lo que pasa ahorita, de que sale algo y dicen, o sea, llevan décadas alineándose con una ideología y luego de repente dicen, ya no podemos hacer eso porque se nos va a ir encima. Güey. Todos el día de Pride, el mes de Pride, todos con sus colores y ahorita las mismas campañas están en Qatar. Exacto. Apoyando todo el mundial de Qatar, ¿no? Sí, bueno, o sea, recuerden que las corporaciones no son sus amigos. No les importa ni un quinto. Ajá. Les importa su dinero y el dinero que les puedan sacar, pero ustedes les valen verga. Entonces ellos están preocupados porque dijeron, güey, no, si sacamos nos van a ir encima. Y sí, el ejecutivo publicitario le dijo a Jay, ¿sabes qué? Habla con el del estudio de CBS, güey. Convéncelo para que diga, ¿sabes qué? No hay nada que preocuparse, todo va a estar bien. Pero la llamada no salió bien. Terminaron discutiendo y Jay le gritó al teléfono así de, güey, deja de estar jugando con mi dinero. O sea, así como que... Ya está emputado. Simón. CBS nunca emitió el comercial
pero ABC y NBC sí, porque en ese tiempo nomás eran esas tres televisoras. Y efectivamente, algunas organizaciones nativas se molestaron. Jay emitió una respuesta pública diciendo que la crítica, cito, promueve y fortalece la imagen que proyecta a los indios como estoicos, poco demostrativos, incapaces de mostrar emociones y carentes por completo de sentido del humor. Entonces, podría estar asaltando, pero estoy aquí haciendo estereotipos racistas. Comiendo pizza. Mientras como pizza. Molto bene. Luego, usando sus conexiones en Disney, Jay convenció al estudio para hacer una película llamada Smith. Usó un grupo de actores de The Indian Actors Workshop, que es el taller que él estableció. Pero la película estaba muy mala, güey. Ajá. Los nativos americanos empezaron a decir que estaba reviviendo los estereotipos indios que no estaban de acuerdo, que están tratando de eliminar. Y los estudiantes no recibieron crédito individual en la película, nada más los pusieron como el taller de actores indios. Todo lo que él estaba criticando y todo lo terminó haciendo. Lo terminó haciendo, Simón. Luego, el 9 de septiembre de 1969, Jay Silverheels tuvo una aparición famosa en el Tonight Show con Johnny Carson. Oh, wow. Hicieron un sketch juntos y luego Carson y Jay hablaron sobre la carrera de Jay. Jay explicó que no tenía más remedio que aceptar los roles que le ofrecían si quería seguir trabajando y que casi todo el trabajo era pésimo. Como que Jay estaba empezando a tener una retrospectiva de su carrera y tenía una mezcla entre orgullo y culpa. Qué difícil mezcla. Sí. Es como peanut butter y pickles. Sí, como que es de, ay, güey, o sea, por separado está bien, pero es lo que hay. Y si hay gente que hace eso y mete el pepinillo en peanut butter, así se lo come, güey. Sí, es cierto. Por lo general son mujeres embarazadas. Con mostaza también. Que se hubieran metido el pico en peanut butter antes. No estarían embarazadas. Al menos que estaba planeado y todo está bien. Pero sí, pepinillos con crema de cacahuate, pues a discreción. Ya. En 1971, Jay cambió legalmente su nombre de Harry Smith a Jay Silverheels. Y ese mismo año, su peor pesadilla se hizo realidad. Iron Eyes Cody participó en un comercial de la organización sin fines de lucro Keep America Beautiful. ¡Oh! Que se emitió por primera vez el Día de la Tierra en 1971. En este comercial, Iron Eyes Cody remaba en una canoa más allá de una chimenea industrial que estaba echando humo a lo largo de un arroyo contaminado. Llegaba a una carretera muy transitada. Mientras estaba observando el paisaje de la ciudad, le aventaban basuras de un automóvil que pasaba, caía en sus pies y luego le salió una lagrimita. Es Iron Eyes Cody. Es Iron Eyes Cody, güey. Él es Iron Eyes Cody. Simón. ¡Oh! Yo conozco ese güey. Me acuerdo de ese comercial. No creo que lo vi en la tele, pero es una referencia. Ha salido en un chingo de lugares. Los Simpsons, en todos lados. Ajá. Es una referencia de cultura popular muy cabrona. Sí. La cámara permanecía en el rostro de Iron Eyes mientras el locutor decía, la gente empieza la contaminación, la gente puede detenerla. Y es muy poderoso el mensaje. Sí, la neta sí está muy cabrón. Usaron un nativo, los originarios de la Tierra para... ¡Oh, fuck! ¡No! Ahorita llegaremos a eso. Fue uno de los comerciales más conmovedores jamás realizados. Sí. Fue un gran éxito. Sí. El comercial convirtió a Iron Eyes en el rostro nativo americano más familiar en Estados Unidos. Sí. Y en Juárez. Ajá. La carrera de Jay iba muriendo lentamente y la carrera de Iron Eyes despegó, güey. Todavía más. O sea, el güey ya tenía buenos papeles y ahora sí ya todo el mundo lo había visto. Esto fue especialmente brutal porque Jay sabía que Iron Eyes no era nativo americano y nunca lo había sido, güey. Cuando Jay comenzó a actuar, el hermano de Iron Eyes, Joe, también intentó actuar. Y cuando Jay y Joe estaban solos, Joe hablaba de su infancia como un chico italiano de Luisiana. ¡No es cierto! Ahora. Ni siquiera es así como mexicano. Jay Silverheels, el hombre que fue acusado de ser Tal vez uno nació en Italia y el otro nació en Dakota y lo crió una loba con un búfalo macho. Tal vez. Sí, o sea, Jay Silverheels, el que fue acusado de ser un Uncle Tomahawk, el que su personaje más famoso se convirtió en sinónimo de Uncle Tom, tonto, vio cómo Iron Eyes Cody se convirtió en el rostro de los nativos americanos. Fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Fue nombrado miembro de casi todos los comités importantes de asuntos indígenas en los Estados Unidos. No. Conoció a Walt Disney, conoció a Jimmy Carter y a Gerald Ford, a los presidentes. En 1975, Jay sufrió un derrame cerebral que lo paralizó. En 1979, obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood,
gracias a los esfuerzos de Jonathan Winters, el comediante que hizo la pregunta que llevó al otro actor nativo americano a dar su declaración. Ajá. Jay Silverheels murió el 5 de marzo de 1980. Afortunadamente, murió antes de ver a Iron Eyes Cody reunirse con el presidente Reagan o con el Papa Juan Pablo II. ¡No! Tampoco llegó a ver la estampilla de la oficina de correos de Iron Eyes Cody en el 82. Y afortunadamente, Jay no vivió lo suficiente para leer la autobiografía de Iron Eyes Cody, en la que lanzó algunas críticas a Jay Silverheels. ¡Oh! ¡Se pone bueno este chisme! En la autobiografía, Iron Eyes dijo, cito, Jay era un campeón de la Cross y muy buen boxeador hasta que le sacaron un ojo. Se hizo colocar un ojo de vidrio y con la vaga noción de convertirse en un jugador profesional, empacó su palo de la Cross y se dirigió al oeste. Comenzó a andar por Gower Gulch, que es donde mi hermano y yo lo vimos como material potencial para una película. Mencioné que comenzó en Unconquered porque esa es la primera vez que alguien nos señala para tomas cercanas de cámara. Los primeros que bien dijo close-ups. Ese vato Simón se merece un close-up. En realidad había estado interpretando pequeños papeles desde que lo llevamos a Canab, Utah, años antes para algunas secuencias de cabalgata en Western Union. Se distinguió por no poder montar en absoluto. Sin saber qué diablos estaba haciendo, se las arregló para mantenerse con el resto de nosotros, los jinetes del sabio púrpura. Se caía de su caballo tanto cuando le daban la señal como cuando no se la daban. ¿What? Nada de esto era cierto, güey. Claro. Jay no tenía un ojo de vidrio. De hecho, Nunca fue boxeador. Nunca mencionaste eso. Nunca, o sea, estuvo actuando en películas antes de conocer a Iron Eyes. Su primera oportunidad no se la dio a Iron Eyes. Lo único que le atinó es que fue de la Cross. Esa parte sí la puso. Era la única verdad que dijo, güey. Todo lo demás. O sea, este güey hizo su carrera por su cuenta y luego llegó a Iron Eyes y dijo, sí, yo lo hice. Gracias a mí. Gracias a mí, Simón. Todas. Y también sabía montar bien a caballo. Los primeros papeles que tuvo era porque era especialista en montar a caballo, güey. Oh my God. Iron Eyes, sí. O sea, Iron Eyes no tuvo nada que ver con la carrera de Jay, pero claramente tenía rencor por los rumores que esparció Jay sobre la falsa identidad de Iron Eyes. Rumores que eran 100% ciertos, güey. Iron Eyes fue la opción para interpretar nativos americanos durante años. Incluso en un álbum de Joni Mitchell llamado Chalk Mark in a Rainstorm, hizo un canto ancestral, como unos coros. No te creo. Sí. Así no. Cuando las principales casas de cine necesitaban verificar la autenticidad de las danzas y atuendos tribales, iban con Iron Eyes y lo contrataban como consultor, güey. Sí. Ahí va la brillantina. Y luego aquí le pones una concha de tortuga. Es la que usamos en los tobillos. Porque cuando vas, hay mucho pino donde vivimos los nativos y nos pegamos en los tobillos. Y falta la cachucha, pero va de lado, ¿eh? Los Dakota lo usamos. No soy Dakota. ¿Qué soy? Cherokee. Cherokee. Nos ponemos que la visera quede como moja casi. Ajá. Pero luego, a mediados de la década de 1990, una becaria postdoctoral de UCLA que se llamaba Angela Alais comenzó a investigar los antecedentes de Iron Eyes Cody. Hizo esto después de leer la autobiografía y se dio cuenta de que muchos hechos no encajaban con lo que ella sabía sobre la historia de Hollywood y comenzó a investigar. Dio con unos registros a través del hermano Frank de Iron Eyes Cody. O sea, había unos registros de Frank y de ahí encontró la historia de la familia. Ajá. Pudo rastrear su pasado. Su madre no era Cree. Era de una familia de vinicultores en Sicilia. No. Su padre no era Cherokee. Era italiano también. No puede ser. Sus padres se conocieron porque fue un matrimonio arreglado, güey, entre familias italianas. Iron Eyes Cody no era de Oklahoma. Nació el 3 de abril de 1904 en Kaplan, Luisiana. Su verdadero nombre era Spera Oscar de Corti. No es cierto. Sí. Spera de Corti. Il búfalo es mi passione. Toma jaque. Sí, sus papás le decían Oscar. Angela descubrió que todos ahí lo sabían desde hacía años, pero nadie quería revelar el secreto, güey. Yo creo que fue eso de déjalo, es una fase, se le va a pasar. Toda su vida hizo cosplay de nativo americano, güey. Te digo que era un actor de método cabrón. Wow. Ella escribió un artículo. O sea, digo, supongo que te esperabas que a lo mejor nomás era un 16avo y de ahí se aprovechó, ¿no? Sí, o que era latino, mexicano, que tiene algunas raíces, mestizaje. No, italiano 100%. 100% italiano de Sicilia, güey. Es más mafioso que nativo. Escribió su artículo esta Ángela con las pruebas, pero nadie le creía. De hecho, no. Iron Eyes lo negó. Yo lo vi llorando. Ajá. Ese vato no es italiano. Ese vato no ha probado una pizza en su vida. No sabía hacer un ravioli. Iron Eyes negó todo y dijo que su historia de haber sido criado en Oklahoma era cierta.
Yo ni siquiera sé qué significa al dente. Yo le echo aceite de oliva a la pasta porque ni sé cómo se hace esa madre. Oscar tenía 2 hermanos, Joseph y Frank, y una hermana, Victoria. Todo esto fue porque cuando se dio cuenta de esta chava que Iron Eyes Cody, mejor conocido como Oscar, había tenido un hermano Frank que había fallecido en un accidente de automóvil. Y ahí fue donde empezó a hilar los cabos. También tenía una hermana que se llamaba Victoria. Sus padres tenían una tienda de comestibles en Gaydon, Luisiana. Ahí creció. Su padre dejó la familia y se mudó a Texas. Ahí tomó el nombre de Tony Corti. Su madre se casó con otro hombre que se llamaba Alton Abshire y tuvo otros 5 hijos más con él. Entonces este güey tenía 5 medios Todos hermanos. nativos americanos. Cuando los 3 hermanos de Oscar eran adolescentes, se unieron a su padre en Texas. Y acortaron su apellido. Ya no eran Oscar de Corti, ahora además era Oscar Corti. Y el padre de Oscar, Tony Corti, murió en Texas en 1924. Los hermanos se mudaron a California, donde actuaron en películas y cambiaron su apellido a Cody. Okay. Y luego ya se inventó el nombre de Iron Eyes por sus huevos. Wow. Porque el güey está obsesionado con la cultura con los nativos americanos. Que no hay problema con eso. Joseph y Frank Cody también trabajaron como extras, pero luego no se quedaron como actores y se fueron a trabajar en otras cosas. Oscar, Iron Eyes Cody, comenzó a actuar a finales de la década de 1920. Se pronuncia Iron Eyes. Siempre afirmó que su padre era Cherokee y que su madre era Cree. De vez en cuando nombraba otras tribus y cambiaba de repente su lugar de nacimiento. Y para aquellos que no estaban familiarizados con las culturas y los pueblos indígenas americanos o de las primeras naciones, daba la apariencia de vivir como si fuera nativo americano, güey. O sea, literal, güey, traía su pinche vestuario todo el tiempo, güey. Es como si ahorita me empiezo a vestir de charro y digo que soy de Guadalajara. Ajá. Nadie me va a cuestionar. O más fácil, si empiezo a traer un estetoscopio en el cuello y digo que soy doctor. Sí, güey. Los que no me conocen se la van a creer. Sí, o sea... Esto está haciendo, pero con una cultura. Sí, güey. O sea, este güey es... O sea, es la epítome de la apropiación cultural, güey. O sea, se apropió tan cabrón de la cultura que se volvió... Se convirtió en la cultura. Se convirtió en el símbolo de la cultura. Güey. Sí. Pero este chico que te dice... Los nativos, yo lo vi llorar. Sí, güey. Es un italiano, mamón. Es un italiano. Ese güey prepara pasta y sabe que es pura sal en el agua, güey. No le echa aceite de oliva. No. Y sí, o sea, cumplía con las expectativas estereotipadas. Usaba su vestuario como ropa diaria. Incluía su peluca trenzada, sus cueros, su águila en el brazo. Sí, llegaba a trabajar en Búfalo, en Tatanka. Durante su carrera apareció en más de 200 películas y más de 100 programas de televisión. Es recordado principalmente por el comercial anticontaminación. Ese comercial ganó 2 premios Clio y se ganó mi corazón, Espinosa. De niño yo vi, se ganó mi corazón ese comercial. Mira, has hecho episodios en donde me dices, esto va a estar culero. Y digo, sí, la humanidad está culera y así. Pero nunca me habías hecho un episodio donde destruyeras mi infancia. Güey. Y toda mi visión. Uno, ¿no? Los piratas. Ah, los piratas, sí, cierto. ¿Te dedicas también a eso? Pero no me adviertes. No. Pues que no sabía que te iba a afectar tanto, güey. Es que me acuerdo niño ver el comercial. No sé, qué pinche italiano. Que secretamente dice quitaba su ropa ritualística y los iba a hacer raviolis. Es que el pedo es que no vivía, él vivía como nativo americano, güey. O sea, nunca vivió como italiano. Es como Steven Seagal que vive como artista marcial. Sí, güey. Aunque no sabe ni madre de artes marciales. Sí, exacto. O sea, el güey toda su vida, o sea, se casó con nativa americana, sus hijos eran nativos, apoyó muchísimas causas de nativos americanos, güey. Es como Nicolas Cage, que se casó con la hija de Elvis porque es el fanático más. Ándale, ajá. O sea, este güey, o sea, era... Este güey se cogió a la cultura a la que quería pertenecer. Sí. A ese grado llegó. Tuvo sexo con la cultura que quería. Ajá. Y sí, el comercial incluso dicen que ayudó a reducir los desechos de basura de los civiles en un 80%, güey. Yo no he tirado basura en la tierra desde ese comercial desde el 82. O sea, hizo algo bueno. Sí. Tuvo un impacto positivo. Pudo haber sido cualquier otro nativo americano. Sí. Pero ahora es el equivalente a Chef Boyardee, Lolo. Uno de los comerciales que más me impactó en la vida. Me estás diciendo que fue pinche Chef Boyardee que vende raviolis en lata. Iron Eyes Cody murió en 1994. No, perdón, 1999. ¿99? A la edad de 94 años. Ojo. A los ojos de muchos nativos americanos en los Estados Unidos. ¿Sabes por qué llegó a los 99? ¿Por qué? Es esa dieta mediterránea.
Ay, güey. A ojos de muchos nativos americanos en los Estados Unidos, los papeles interpretados por Jay Silverheels siguen siendo un terrible ejemplo de un Uncle Tomahawk. Mientras que Iron Eyes Cody es visto como un nativo americano honorario. Está bien, que es que no mames. Porque vivió un estilo de vida nativo y ayudó a muchos, güey. O sea, hubo una ceremonia en honor a su muerte. Y Mary Feathers dijo, cito, este es un momento de gran dolor porque hemos perdido a un ser querido de nuestro pueblo. En los días de apreciación de Iron Eyes en Desert Hot Springs, se le preguntó a Lee Thunder Bear sobre sus antecedentes de Iron Eyes. Thunder Bear. Sí, güey. Y dijo, cito, cuando escucho a la gente decir eso, me enoja. No le doy ningún crédito a esas cosas. Se están cayendo en la negación, güey. Pues sí. Es como si ahorita nos salieran con que Cantinflas era polaco. Y toda su vida era polaco, güey. Entonces los mexas estarían así que, no, pero ese güey no sabía hacer salchichas. Pero nosotros decimos que Juan Gabriel era juarense. No era juarense, güey. No, porque aquí vio el ovni que lo inspiró a ser músico. Chabela Vargas nació en Costa Rica, güey. Es un ícono mexicano. O sea, buen punto. Ella misma decía que los mexicanos hacen donde les da la chingada gana. Entonces está bien. Eso es verdad. Y así es como nos salimos con la nuestra. A los gringos no se les ha ocurrido. La comunidad nativa americana de Hollywood honró a Iron Eyes por su larga contribución. Aunque no era indio, señalaron que sus obras de caridad eran más importantes que su legado. Y la neta sí, o sea... Sí, hizo cosas buenas. Era un poser con buen corazón. Simón. Es como... me acuerdo de Lance Armstrong cuando salió con el pedo de doping. Ajá. Que decían, pues sí, o sea, el güey se dopaba y ganó medallas y todo, pero... Todo lo que hizo, para el cáncer. Para niños, ajá, sí. O sea, no hizo algo tan malo. Hizo algo muy bueno. O sea, sigue siendo malo. Sí, ya cuando pesas los pros contra los contras, sí, hizo muchos pros. Porque pues, se puede haber ido por otro lado. Sí, porque, o sea, digo, no hay blancos ni negros. Todo es una escala de rojos. En 1999, poco después de su muerte, se le dedicó una palma de oro en Palm Springs, California. Y los anunciantes estiman que el rostro de Iron Eyes en vallas publicitarias, carteles, anuncios de revistas fue visto unas 14,000 millones de veces, lo cual lo convierte en la figura nativa americana más reconocible de toda la historia. Es viral, güey. Es el primer nativo americano viral, güey. Yo lo conozco, güey. Yo me acuerdo de él. Y de hecho, han batallado tantos nativos americanos que hasta la fecha apenas están teniendo el reconocimiento que deben por su trabajo en el cine y en la televisión. Claro. O sea, si han tenido ya más aceptación y todo, digo, cuando les daban trabajo nomás eran papeles de pinche nativo americano que te va a matar el güey blanco. Pero ahorita hay una serie muy chingona que produce uno de tus favoritos, es de Taika Waititi con Sterling Harjo. Estaba esperando que quería que recomendar Reservation Dogs. Ya está la segunda temporada. Está increíble esa serie. Está muy chingona y está hecha con puros actores y crew nativo. Y está coescrita. El coescritor, director, también es nativo. Sí, o sea... hablan del verdadero... Son ellos siendo ellos. Lo que es la vida de un nativo. Sí, es la representación que no le habían dado. Apenas se le están empezando a dar ahorita, no como una caricatura en 2D. Así. Ajá. En el 2013 se hizo El Llanero Solitario con el presunto caníbal Armie Hammer y con Johnny Depp como tonto, y fue un fracaso crítico y comercial. Pero Johnny Depp es como un 14avo algo, según él. Borracho. Sí, güey. No sé. No, es como 3/4 borracho. Y como un 14avo, pero sí tiene de nativo americano. Sí, pero... No, obviamente. Obviamente. Y pues eso. Pero ahí la llevamos, güey. Nos fuimos de italiano, güey, a un güey que tiene un 14avo de Comanche. Ahí va. ¿Y qué nos tomó? ¿30 años? Como 80 más o menos. Pinche se mueve todo de una madre, güey. Sí, era el Llanero Solitario, eran los 50. Sí. No, ya. Voy a ver. No puedo ver este nativo americano llorando y no pensar en Viscontis, güey, y Chiantis, Nebbiolos. Y pues es la historia de los dos actores indígenas. Es la historia de mi corazón, así, de que mi infancia es una mentira. Güey. Mi infancia es una mentira. La de todos, creo. Sí. Sí. Y pues si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 241 de The Dollop, The Two Indigenous Actors. Impresionante esto, impresionante. Recuerden que los pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como @ninguneduardo. Me encuentran como Elba Diablo. Y si no conocen su historia, no van a saber dónde nacieron. Y tal vez luego se enteran aquí en el Dollop que He-Man era gay. He-Man era gay. No, eso sí, bueno, mames, no.
Ahí aprendimos todos eso.